Saludo con la paz del Señor a mis hermanos. Como estamos en cuarentena, vamos a compartir palabra de esta forma, ¿sí? Yo quiero compartir el libro de Jonás, el libro muy conocido. Vamos a compartir Jonás a partir del 1. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amital, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, echando al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Amén, hasta ahí nomás la palabra. Yo lo que quería compartirles en esta tarde es que ¿de dónde iremos de la presencia del Señor, no? Porque dice que el Señor le dijo a Jonás, vino palabra de Jehová a Jonás, y dice que le dijo: levántate y ve a Nínive, ¿sí? Y pregona contra ella. Lo que yo quería hablar en esta tarde, ¿no?, es del propósito, ¿no? Lo que me llamaba la palabra esta, la enseñanza esta, es de que hay un propósito en Jonás. Como así hay un propósito en Jonás, también hay un propósito en nosotros, ¿no? Que nosotros somos llamados para algo, ¿no? Y así como hizo Jonás, que dice que él hizo todo lo contrario de lo que Dios le había pedido, sino dice que sacó un boleto, se tomó una nave que viene a ser un barco y se fue, en vez de irse a Nínive, se fue a Tarsis, ¿no? Todo lo contrario de lo que Dios le había mandado. Y dice que hasta pagó un pasaje para irse de la presencia de Jehová. Y eso es lo que me impactaba la palabra, ¿no? Que nosotros pensamos muchas veces, así como piensa Jonás, muchas veces pensamos de esta manera, ¿no? Tenemos esta equivocación de pensar que Dios no nos ve, ¿sí? Y él pensó, bueno, yo me voy, me meto en una nave, Jehová no me ve, puedo hacer lo que quiero, no cumplo con lo que él me mandó. Y es algo imposible, ¿no? En el Salmo 139:7 dice: ¿a dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? No hay forma de escaparnos de la presencia de Dios, ¿sí? Entonces esto es lo que me impactaba, ¿no? Y dice que él agarró y se fue, se escondió, no quiso hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo? Se fue y se metió en esa nave y se acostó a dormir. Pero mientras él dormía, dice que vino una tremenda tempestad, que dice que los marineros clamaban a sus dioses, y dice que tiraban los enseres y decían: la nave se va a partir, ¿no? Entonces todo esto llegaba a una reflexión a mi vida, ¿no? Y una de las cosas es que primeramente Jonás, huyó del propósito, ¿no? Que era de llevarle la palabra a ese pueblo que estaba perdido, ese pueblo que estaba haciendo cosas malas delante de la presencia de Dios. Otra cosa, se equivocó Jonás en creer que él, escondiéndose o ocultándose de Jehová, él podía estar lejos de la presencia de Dios. Y sabemos que es imposible. Dios es un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente. No podemos escaparnos de él, ¿no? Y otra de las cosas, era un caprichoso. Es lo que a mí me daba la palabra esta, que es un caprichoso. Yo una vez prediqué esta palabra y decía de que él se había escondido por temor, porque él habrá tenido miedo, porque él tenía que entrar a esa ciudad y pregonar, una ciudad donde había mucha maldad, y gritar a voces y decir lo que Dios había mandado decir. Pero después, leyendo toda la palabra, ¿no?, podemos darnos cuenta de que él era un caprichoso. ¿Por qué nos damos cuenta que era un caprichoso? Porque él no quería ir a predicar, no era solamente porque él tenía miedo, sino porque él sabía que era un pueblo pecador, que era un pueblo que era desobediente, era un pueblo que no hacía caso a Jehová. Entonces, ¿qué hizo él? Se enojó. ¿Y cómo sabemos esto? Porque dice en Jonás 4, después que pasa todo esto, que él va y pregona la palabra y dice que este pueblo se arrepiente, y dice que el propio rey de Nínive se arrepiente y hace ayuno, y hace ayunar a todo el pueblo, y proclaman ayuno, oración, y se arrepienten. Dice así, en el 3, vamos a leer el 3:10, y dice así, en el 9 vamos a leer, y dice: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Esto decía el rey de Nínive, ¿no? Dice: y vio Dios que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que le haría y no lo hizo. Y en el 4 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra?
Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Entonces acá nos podemos dar cuenta que no era que él tenía miedo, sino que él no quería que ese pueblo se salvara. Él juzgaba a ese pueblo porque sabía que era un pueblo desobediente. Y toda esta palabra me llevaba ¿a qué? A pensar en algo, ¿no? Que nosotros somos iguales. ¿Por qué somos iguales? Porque sabemos que tenemos un propósito. Vinimos a la tierra con un propósito, de predicar su palabra, donde sea, pregonar la palabra de Dios a nuestra familia, a los vecinos, donde sea, y muchas veces nos callamos. Dios nos manda que hagamos cosas para poder volver a donde, a la meta, ¿sí? Él tenía que llegar a donde, a Nínive. Nosotros tenemos un propósito, somos llamados con un propósito de llegar a donde, a la presencia del Rey nuevamente, volver a la presencia de Papá nuevamente. Entonces, esto es lo que yo me venía, esta palabra me daba vuelta, ¿no? De que nosotros somos como Jonás. Ahora Jonás dijo, no, pero yo no voy a ir a salvar a ese pueblo, porque estaba enojado, porque ese pueblo era un pueblo desobediente. ¿Y él qué hizo? Él fue un desobediente. Porque ¿qué hizo? Él agarró y cuando Dios lo mandó que hiciera algo, él hizo lo que él quiso, pensó en esconderse de Dios, y hizo todo lo contrario. Y tuvo que pagar un precio, ¿sí? Tuvo que pagar un precio. ¿Y cuál fue ese precio? De que primeramente ser arrojado al mar, ser comido por un pez, estar 3 días y 3 noches adentro de un pez, clamando a Dios. Porque si ustedes leen la oración que Jonás hace adentro del pez, es tremendo. Él dice, soy desechado delante de tus ojos. Dice, pero era tremendo lo que él sentía, me rodeaba el abismo, dice. Es tremendo lo que él hizo. Por ser desobediente tuvo que pagar un precio. Y no solo pagó un precio él, sino que pagó un precio también todos los que estaban en ese barco. Porque casi mueren, casi perecen, dice la palabra de Dios. Y eso me llevaba a que nosotros sabemos lo que debemos hacer, sabemos cómo debemos caminar, pero que hacemos todo lo contrario, hacemos a nuestra propia voluntad. Y muchas veces juzgamos como hizo Jonás. ¿Para qué le voy a predicar a aquel que está en la esquina si igual no va a cambiar? ¿Para qué voy a hacer esto si total no va a cambiar? ¿Para qué le voy a predicar a mi hijo, a mi hija si no va a cambiar? Sigue siendo la misma persona, no nos tenemos que cansar. Y nosotros dice la palabra del Señor que Él no ve con nuestros ojos, ni nuestros pensamientos son sus pensamientos. Entonces Dios sabe, cuando Él te manda es por algo. Si Él te dice obedecer, tenés que obedecer. Si Él te dice andá allá, tenés que ir allá. Si te dice andá para acá, tenés que ir para acá. Jonás que hizo todo lo contrario. Y a veces nosotros acarreamos esas consecuencias. Por no obedecer a Dios, a veces apartamos nuestra propia familia de la iglesia. Por murmurar muchas veces en contra de los siervos, hacemos que nuestros hijos tengan bronca a la iglesia. Y así sucesivamente no nos damos cuenta que por nuestra desobediencia no solamente pagamos nosotros, sino que también paga nuestra familia y lo que hay alrededor nuestro. ¿Se entiende? Entonces, dice que cuando él se enoja con Jehová y le dice todas estas cosas, Jehová lo prueba a él y le pone, está en el sol, él pide morir, dice que el Señor hace que salga una calabacera para que le dé sombra, y él amó esa calabacera y la bendijo. Y dice que cuando Jehová lo mira y lo enfrenta y le dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿No tendré yo más piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Jehová lo que le hizo ver es de que él tenía que reconocerse, ¿sí? Él se tenía que reconocer y tenía que pedirle perdón a Dios porque él había sido desobediente, ¿no? Y Dios le hacía entender que si él tuvo lástima de una planta, cuánto más él de sus hijos que eran ignorantes, porque lo que está diciendo que eran ignorantes, porque no sabían discernir de su mano derecha a su mano izquierda. Entonces, qué tremendo, hermano, qué tremenda palabra. Hay que discernirla, léanla en su casa, aprovechen que están en esta cuarentena, lean, analicen esta palabra y pónganse en el lugar de Jonás y pongamos a pensar lo que estamos haciendo mal. Yo creo que en esta cuarentena en este tiempo, hermano, es de reconocernos y pedirle perdón a Dios. Porque así como Jonás fue desobediente, somos desobedientes. Todavía hay desobediencia en nuestras vidas. Y traemos consecuencias. Ustedes fíjense en lo que está pasando en el mundo. ¿Cuántos por desobediencia? Acá en Argentina podés ver en el noticiero gente que está contaminada, enferma y hacen todo lo contrario de lo que se dice, lo que se les pide que hagan. Y contagian cuántas personas inocentes.
¿Cuántas personas pagan por la desobediencia de una persona? Y esta palabra es para este tiempo. Hermanos, que podamos ponernos a cuenta con Dios, que podamos en este tiempo ponernos a cuenta y decirle, Señor, me equivoqué, soy testarudo, soy testaruda, yo sé que tengo que cumplir tu palabra, yo sé que tú me dejaste en esta palabra, me dejaste cómo debo ser, cómo debo caminar. Tengo que morir al mundo, tengo que dejar las cosas del mundo, porque dice la palabra de Dios que el que hace las cosas del mundo no le agrada a Dios. Es bien claro, el que ama las cosas de este mundo es enemigo, se constituye enemigo de Dios. Entonces nosotros queremos servir a Dios como queremos, como el mundo, seguir al mundo, seguir a Dios. Y dice la palabra de Dios que hay dos caminos, el ancho y el angosto. Dice, o frío o caliente, porque tibio te vomitaré. ¿Qué le pasó a Jonás? Fue vomitado. Qué vergüenza para un profeta, qué vergüenza para un hijo de Dios. Y qué vergüenza si nosotros el día que llegue el Señor vamos a ser vomitados. Qué triste va a ser que sentamos las trompetas y ver que se levanta nuestra familia y nosotros quedarnos. ¡Qué vergüenza! Porque tuvimos años para cambiar. Dios nos dio la oportunidad del momento que nacimos hasta el día de hoy. No sé cuántos años vos tenés, yo sé que tengo mi edad y sé los años que tengo y todas las oportunidades que Dios me dio. Y sin embargo, conociendo a Dios de niña, estuve años apartada, haciendo cosas que no tenía que hacer. Pagué consecuencias, mis hijos pagaron mis consecuencias. ¿Se entiende? Y tristemente, si hoy no cambiamos, nuestras generaciones también van a pagar las consecuencias. Entonces, que podamos entender esta palabra, ¿sí? Y podamos entender que hay un llamado, hay un propósito para nuestras vidas, que debemos cumplir con el Señor. Es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de volvernos a Cristo. Los que están apartados y escuchen este video, vuélvanse, arrepiéntanse. Dios te da oportunidad. Dios es un Dios de oportunidad. Este pueblo era un pueblo pecador que delante de Dios hacía lo malo, dice. Y Dios estaba decidido a destruir este pueblo. Pero sin embargo Dios tuvo misericordia de este pueblo. Como Dios también tiene misericordia de tu vida y de mi vida cada día que nos levantamos. Del momento que abrimos los ojos, Dios está teniendo un día más de misericordia para que hagamos lo bueno. Entonces que podamos sacar de nuestras vidas todas esas cosas que nos alejan de Dios. Todas esas cosas que no nos dejan llegar a Nínive. No nos vayamos a Tarsis, no nos vayamos a otro lado, vayámonos a donde Dios nos manda. Y donde Dios nos manda es volver a su presencia. Y con nosotros, que nuestra familia, por eso dice, yo en mi casa te serviremos. Tenemos que ganar a nuestra familia y tenemos que ganar a los que nos rodean para Cristo, para poder llevarlos con nosotros. ¿Se entiende? Espero que esta palabra les sea de mucha bendición, ¿sí? Y bueno, nos vamos a estar comunicando así. Un día predicaré yo, un día predicará el pastor y bueno, y vamos a estar predicando como si fueran días de culto para que ustedes puedan también compartir con nosotros y poder reflexionar sobre las palabras que vamos a soltar. Así que espero que esta palabra sea de mucha bendición. Como dice el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde vamos a ir? Y dice la palabra, sigue más abajo el Salmo, léanlo. Es tremendo, porque así me vaya al Seol, de allí tú me sacarás. Donde que me vaya la estrella más alta, de ahí el Señor nos va a agarrar en su mano derecha, porque nos escogió, porque Él nos llamó con un propósito. O sea que esta prédica es del propósito, el propósito que Dios tiene con tu vida y con mi vida. Que Dios nos ayude a poder volver a su presencia. Amén. Que Dios nos bendiga mucho, cumplan con los mandamientos. Es lo principal, es cumplir los mandamientos y como dice Apocalipsis, y la fe en Jesucristo. Que podamos realmente hacer la voluntad de Dios. Amén. Y les dejo de tarea que puedan estar leyendo todo. Jonás es cortito, son 4 capítulos nada más. Léanlo todo, analícenlo todo y ahí se van a reflejar. Cada uno de nosotros nos reflejamos en partes de esta palabra, ¿sí? Y lo bueno de todo esto, y te dejo con esto, que dice que cuando ellos le preguntaron a él por qué el Dios de él estaba tan enojado, y él les cuenta que él huyó de la presencia de él, dice que ellos lo tiraron, le dijo que lo tiraran al mar. Y esto quiero dejarte, ya lo que dice. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y también aquellos hombres a Jehová con gran temor
dice, y ofrecieron sacrificio a Jehová, hicieron votos. O sea que de todo lo malo, dice que todo lo malo nos ayuda para bien. Estos varones vieron que ese Dios, ellos clamaban a cada uno a sus dioses. Uno le clamaba, qué sé yo, a la Virgen Lujana, el otro a San Expedito, el otro a no sé quién le clamaba. Pero la cuestión que cuando vieron que el Dios, que los Dios de ellos no había contestado, el Dios de ellos no había parado la tempestad, pero cuando ellos clamaron al Dios de Jonás, dice que vieron la mano poderosa de Dios y le hicieron votos a Jehová. Así que todo lo malo nos sirve para bien. La desobediencia trajo consecuencias, pero cuando él confesó que él era un hijo de Dios y que su Dios era el Dios de los hebreos, y cuando él confiesa que era un Dios de poder, que creó el cielo y la tierra, el mar, él confiesa, estos hombres fueron tocados. Entonces que nosotros al ser obedientes podamos tocar corazones de personas idólatras, personas que están equivocadas, erradas en el camino, como el pueblo este de Nínive. Estaba todo equivocado, pero todo un pueblo se convirtió al Señor cuando un hombre tomó la decisión de obedecer a Dios. Amén. Él obedeció y hubo un cambio, primero en los marineros y después en esta ciudad. 120.000 personas por obedecer a Dios fueron salvas de una gran mortandad. Amén. Así que Dios nos ayude en este tiempo de crisis, que podamos ser estos 120.000 que obedezcamos a Dios y que el enemigo no nos toque, ¿sí? Así que Dios me los bendiga, hermano. Que sea de bendición esta palabra. Dios los bendiga.